Sí, computadora. Y este ya es el segundo encuentro del grupo literario Jueves de Gloria, como bien lo han llamado, a este taller de la Biblioteca José Hernández de Villa de Mayo. Y hoy nos tocaba, y teníamos como lectura y análisis, una obra en particular, pero vamos a hablar en general de su producción literaria, del grandísimo Gabriel García Márquez. Estábamos conectando con el último relato que habíamos leído la semana pasada. El último relato, Ruinas Circulares, de Jorge Luis Borges. Ruinas Circulares de Jorge Luis Borges es un relato fantástico. Es un relato fantástico porque lo que narra es producto de un sueño. Y como es parte de un sueño, no tenemos elementos, digamos, científicos como para demostrar que eso no pueda suceder en un mundo posible. Sucede en el mundo del sueño. Y el mundo del sueño es el mundo onírico. Y por ser el mundo onírico, es el mundo donde pueden suceder cosas que no suceden en el mundo real. Pues bien, claramente ahí tenemos en Ruinas Circulares, el grandísimo cuento de Borges, el relato fantástico. Pero con Gabriel García Márquez, y acá vamos a lo nuevo, que es interesante, porque en algún momento querrán aplicarlo a través de algún escrito, Gabriel García Márquez fue creador de un estilo propio que después se expandió naturalmente, sobre todo aquí en Latinoamérica, llamado realismo mágico. Y el realismo mágico es un punto intermedio entre el mundo real y el mundo fantástico, como un paso intermedio entre lo que era, ¿qué leemos hoy? Un cuento realista. ¿Qué leemos hoy? Un cuento fantástico. ¿Qué trabajamos hoy? Realismo mágico. ¿Qué es el realismo mágico? Algo que está a mitad de camino. ¿Y cómo es esto? Que es muy interesante. Y se ve en casi todas las obras de García Márquez, como de otros tantos escritores del boom latinoamericano de los años 60. Cortázar, Vargas Llosa, tantos escritores que entraron en ese esquema del realismo mágico. Feliberto Hernández, el uruguayo, en una obra muy buena llamada Las Hortensias. Y en el caso del realismo mágico, su particularidad es que lo que sucede no sucede en el mundo de los sueños, sucede en el mundo real. Es decir, sucede en el mundo real, pero no es realismo. Sucede y no es literatura fantástica. Entonces, ¿qué tiene de particular? De particular tiene qué sucede en el mundo real, pero son cosas que acontecen y nosotros, si no lo vemos, no podemos creer que efectivamente eso haya sucedido. Sí, por ejemplo, cuando dice de las naranjas, ¿no? Que Claro, adentro de por las naranjas ejemplo, hay un diamante, crecen que hay diamantes. Se lo muestra y me claro, claro. Entonces, tenemos que sucede en un mundo real. Tenemos que sucede en un mundo real, pero lo que ocurre es algo extraordinario. Esa sería la palabra, el sustantivo o el adjetivo, en este caso. Extraordinario, algo extraordinario. Algo que no debiera ocurrir en el mundo real, pero sucede. Entonces uno dice, pero es real entonces. Pues la verdad es que como yo no estuve en el lugar del hecho, no puedo asegurar que efectivamente mi tía haya levitado. Pero es que toda la familia la vio levitar. Yo no estuve ahí.
¿Pero levitó o no levitó? Y ahí está la duda. ¿Fue real o es fantástico? No puedo decir que haya sido real, tampoco puedo decir que haya sido fantástico. Entra en el mundo de la duda, de la incertidumbre. Efectivamente, esas cosas acontecerán en la realidad tangible. Pues parece que sí, lo han contado, pero es que no lo contó uno. Lo de la difunta Correa, por citar una leyenda o un hecho muy conocido, ¿habrá sido real? Algunos dicen pura imaginación, pero yo digo pura imaginación, pero no sé, no sé, tengo dudas. El realismo mágico genera esta nueva situación, esta nueva percepción. Ya no, ya no es que, no, eso no sucede porque eso es del mundo fantástico. No, 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 estas cosas suceden y están demostradas que efectivamente acontecen. Mi tía levitó, durante 20 segundos estuvo levitando. Es un poder mágico. Ahí está el otro rasgo de la literatura de García Márquez. Lo mágico. Lo mágico es una constante. Lo mágico relacionado con lo extraordinario, con aquello que si uno no lo ve, no lo cree, pero sucede. Ahora, cosas buenas y cosas desagradables también. Dicho esto, así digamos un bosquejo general de lo que es el realismo mágico, a ver si alguien quiere hacer alguna pregunta sobre esta descripción rápida que hice del realismo mágico, que es el estilo de García Márquez. ¿Se entiende bien? Sí, sí. Sí, sí. ¿Cómo no confundirlo con lo fantástico? Dicho de otra manera, lo fantástico no entra en este mundo real, en el nuestro. El realismo mágico sí, convive con nosotros, pero ocurre que convive con nosotros, pero no es la realidad cotidiana. Son hechos extraordinarios, son hechos mágicos, son hechos sobrenaturales. ¿Originados por qué, profesor? Perdón, Mercedes. Digo yo, ¿originados por qué, no? ¿O por quién? Ah, O ahí está justamente la cuestión. No hay Como explicación, las leyendas. no hay explicación científica para poder darle una explicación de por qué una persona pudo levitar o por qué de una persona se arrojó de 100 metros de altura y cayó parada. No digo parada, pero quiero decir, salió viva. Pero si cayó de 100 metros, no pudo haber sobrevivido. ¿Sí? ¿Sobrevivió? Digo, Pregunta, claro, digo un hecho que escapa a lo racional, porque el hecho mágico escapa de lo racional, justamente. Entonces, veamos ahí justamente este rasgo, esta particularidad de la escritura de García Márquez, porque en algún momento vamos a tener que escribir algún hecho, no con un acontecimiento fantástico, sino con un hecho mágico que esté dentro de las reglas de lo que definimos realismo mágico. Claro, Una pregunta. Lo que leímos en el curso pasado, La noche boca arriba, ¿se podría llegar a, está acá o no? Eso es fantasía directamente. Es una buena pregunta, pero en ese caso, en La noche boca arriba, es un relato fantástico porque científicamente está demostrado que no podemos articular dos tiempos cronológicos totalmente distintos en uno mismo, en uno solo. No hay forma. Claro, Es sí, sí.
como las películas, Mm. como los relatos, es literatura fantástica. Y la Claro. literatura fantástica también se vale del Pregunta, tiempo. Sí, Ujú. Susana. una pregunta, porque, o sea, yo me detuve bastante más leyendo el último texto este de García Márquez, y yo no interpreté que fuera una literatura fantástica, sino lo tomé hasta diría como un hecho acontecido, como un hecho real. Perfecto. Yo estoy ahora, perfecto, buena la observación tuya, Susana, porque estoy haciendo esta declamación descriptiva de lo que es el realismo mágico, precisamente para que ahora, cuando lleguemos a involucrarnos con la increíble y triste historia de la Cándida Heréndira y su abuela desalmada, podamos observar allí si efectivamente hay o no hechos que podamos considerar de realismo mágico. Y ya que lo planteaste, y ya que lo dijiste, no vamos a esperar. Vamos a eso. Vamos a ese punto. Bueno, ya lo planteo como una pregunta. Por eso consultaba si se entendió bien la definición de realismo mágico. Si se entendió bien la definición de realismo mágico, entonces, y a partir justamente de esta buena observación de Susana, ella considera que la increíble historia de la Cándida Heréndira es una historia verídica, y si no verídica es ficción, pero ficción posible, real, basada en un mundo real. Entonces, ¿cómo entra el realismo mágico en esta obra de García Márquez? Pregunto. Oscurece más temprano ahora, creo, Sí. ¿no? Sí, Sí, tengo la ventana abierta, pero se me vino la noche repentinamente. Bueno, a ver, vamos a esa pregunta. A ver, acá tengo el libro. Bueno, por ahí nos anticipamos un poco a la biografía de García Márquez, pero no importa. Ya la observación de Susana nos involucra con... Perfecto. Nuestra lectura obligatoria era La increíble y triste historia de la Cándida Heréndira de su abuela desalmada. Honestamente, no fue fácil determinar qué libro íbamos a leer de García Márquez. Yo me dije, indudablemente la obra magna es Cien años de soledad, Sí. la obra suprema. Es más, para mí, sin lugar a dudas, una de las 5 mejores novelas que he leído. ¿Por qué este Cien años de soledad no? Porque yo creo que es una lectura obligada en cualquier casa, en cualquier biblioteca. Es una lectura obligatoria. Entonces teníamos otras opciones. Teníamos, por ejemplo, eh, la de Santiago Nazar, Crónica de una muerte anunciada. Es una muy linda novela, muy linda y muy entretenida novela, la sugiero, se lee muy bien. Pero ocurre que yo Crónica de una muerte anunciada la trabajo con otro perfil, para trabajar sobre todo el tema de los tiempos verbales, cómo se va al pasado, cómo se viene al presente, cómo se va al futuro, y cómo García Márquez permanentemente, como si fuera una varilla, ¿no? En el auto, Un moviéndose, péndulo. un péndulo, nos lleva a distintos tiempos y nos confunde. Para leer a Márquez hay que leerlo concentrado, si no, mejor no leerlo. es verdad. Claro. Entonces, Sí, esos porque cambios temporales en ese libro, Crónica de una muerte anunciada, crea una gran confusión. Pero es un libro ideal para ver el factor tiempo. En cambio aquí, lo que yo quería ver era otros aspectos de García Márquez. Por Yo eso tuve que hacer preferí... un árbol genealógico con 100 años de Ah, soledad. con 100 años de soledad. Ah, Y bueno. lo tengo ahí prendido, donde está mi ejemplar, no sé dónde está, pero tiene una hoja pegada en la última parte Mirá, para ver de dónde salen tantos
Hay que ser muy Arcadio valiente era para hacer el árbol genealógico de los buen día. de los buen días. Hay que ser muy valiente porque después lo vamos a comentar, ¿no? Después vamos, para no mezclar, después vamos a comentar un poco Cien años de soledad y algunas otras obras de lectura obligatoria de García Márquez. Pero estábamos con esta observación de Susana que me pareció interesante. Perfecto. Profesor, yo he leído La increíble y triste historia de Cándida Herente, pero lo que leo me parece todo parte de un mundo realista y real. Desagradable, sí. ¿Cómo no? Brutal, sí. ¿Cómo no? Pero realista, también. Pero tiene escenas de realismo mágico. Sí, ¿Cuáles? sí, 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 eso también lo pude observar. Sí, Claro. sí. Y Yo cuando hizo explotar la aparente dinamita que le habían puesto, y pensó que ella se había muerto. Y al final no le causó nada. Pero está bien, eso puede ser una falla, no la detalla que la abuela quedó viva. Dice, ¿cómo puede ser semejante explosión y quedó viva? Me parecía algo decir, irreal. El veneno sí, porque claro, el veneno puede fallar, pero con todo lo que se comió la abuelita en la torta, me parece que ni la ballena blanca que era ella, ni un elefante blanco. Me parece que eso también es irreal, porque se tenía que haber muerto, pero no, tenía que seguir viva para otro paso más adelante, ¿no? Se me ocurre a mí, no es que no, tenga la muy razón bien, yo, muy bien, ¿no? estamos escuchando atentamente. Muy bien, José Luis. Muy bien, José Luis. Vos utilizás otra palabrita importante, que te pareció irreal, justamente. El realismo mágico parece irreal, pero sucede, a diferencia de lo fantástico. Ah, Ah, pero esto parece irreal. Sí, parece irreal, pero sucede. Lo fantástico no sucede. Realismo mágico sí acontece y sucede, aunque parezca irreal. Buena el término se acomoda perfectamente a lo que estamos definiendo. sí, igual cuando le presenta al muchacho de las plantaciones que llevan las naranjas en los camiones, que son contrabandistas, pero claro, si es esto mi papá planta un montón y la abre y está el diamante, ¿no? Bueno, ahí también hay algo Claro, de pero irreal, volviendo a los más que intentos fantástico. bueno, de la muerte posible o del crimen de la abuela, a la abuela más de una vez intentaron sacársela de encima. Sí. Ella había Varias. sido lo necesaria y suficientemente perversa, y además Cándida Heréndira ya había crecido, ya no era una niña. Claro. Entonces toma decisiones y resoluciones muy fuertes. Hay dos resoluciones que son, bueno, que cambia un poco, digamos, el hilo de la lectura, ¿no? Que sacude. Una es cuando le dice a su enamorado, a Ulises, ¿te animas a matarla? Y él le dice, ¿yo? ¿Matarla? No, nunca maté a nadie. Y ella le dice, yo no Mátala puedo vos. matarla porque es mi abuela. Y contesta Se él, lava, yo no puedo matarla porque es mi abuelita. se lava las manos. Entonces le transfiere el cargo y la carga y le dice, si me amas, Sí. hazlo. Esa es una escena muy fuerte, Sí, porque, obliga. a ver, ustedes saben que cada lectura tratamos también de traerla al mundo real, ¿verdad? Pues bien, yo conozco gente que ha hecho cosas increíbles, buenas y malas, movidos por esta presión dentro de su círculo familiar, de hacer lo bueno tanto como lo malo, presionado por el mismo entorno. Y cuando Heréndira le dice a Ulises, si me amas, hazlo. Y él está entregado, Ulises. Ulises está entregado. Bueno, ese es un momento que me sorprende, digamos que me perturba en la lectura, y el otro, que probablemente uno no lo espera, es como Heréndira
utiliza a Ulises para sacarse de encima a su abuela y después para cerrar la puerta en la cara. Pero Heréndira, cuando toma estas decisiones, ya no es la criatura maltratada de los 14 años. Han pasado 20 años. Es verdad, 20 años de explotación por parte de la abuela. Eso es verdad. Hay una escena de realismo mágico total, que es cuando Ulises toma el puñal y se lo clava una y otra vez a la abuela, y a esta La le mata. empieza a saltar chorros de sangre verde. Verde, sí, ahí está. Le salta a él incluso en la cara, le queda todo verde. Claro, Que no queda es- embadurnado. Cuanto más quería limpiarse, tanto más se embadurnaba de sangre verde. Yo hasta aquí Ni que conocía fuera- la sangre azul. Y que fuera clorofila, una planta a la vuelta. Claro, claro. Evidentemente, pregunto, ¿alguien alguna vez vio sangre verde? Nunca, no creo. Pues no, No. pues, pero parece que la sangre efectivamente es real. Esta mujer se desangraba con sangre verde. Y yo pensaba, no sé, tratando de buscar una lógica dentro de lo irreal, y tal vez haya sido el efecto del veneno de las ratas. Porque antes de esta escena ya habían intentado asesinar a la abuela, primero Le con dieron de un comer la potente torta. raticida. Le dieron la Hay que torta. matar a la abuelita. Hay que Hay que matar a matar la a la abuela. abuelita. ¿Con qué? Con raticida. Comer torta, le dijeron. Nadie quería comer Bueno. la torta. Al estilo Gilla Murano con las amigas. Claro, Ah, envenenador. bueno, ahí tenemos un hecho histórico. Es verdad. Sí, Eso es verdad. Sí, sí. Mercedes. Profesor, con respecto a esto de la sangre verde, yo lo asocié a que el autor marcaba con eso el sumum de lo contrario de lo que tiene que ser una abuela, ¿no? Porque no era una abuela convencional, ni aún en su sangre, ¿no? Ni aún con su sangre. Yo creo que quiso mostrar la monstruosidad de ella como ser humano, ¿no? Más allá del parentesco con esta chica. Creo que la quiso mostrar tan monstruo como realmente lo era, me parece a mí. Sí, y realmente parece irreal por la brutalidad, Concuerdo con Mercedes, sí. por la forma en cómo la somete a prostituirse siendo una niña y de una manera brutal. Ahí decía que había filas de soldados esperando bajo el sol y el polvo del desierto de Colombia. Uno se imagina esa escena y el tenderete allí escondido, oculto. Una cosa brutal. Las descripciones son realmente... lo increíble de García Márquez es que describe estas cosas como un hecho natural, como una cosa cotidiana, y realmente provoca un efecto terrible en la persona que lee. Como uno no se Horrible, imagina una abuela ¿no? con semejante capacidad, digamos, de someter a su propia sangre a una explotación inhumana. Aunque bueno, a ver, igual uno Pero lo ve vemos, cosas Carlos, que, lo vemos. Actualmente no lo vemos con la abuela, pero lo vimos con el caso de esta nena claro, Maya, claro, claro, que pesa más el tema de la sangre ahí claro. y hay cada caso, Dios mío, cada Claro, no aberración. digo, claro, no digo con esto que efectivamente estas cosas no sucedan, porque suceden, siempre se cuentan en distintos lugares, ¿no? Como una forma de poder acceder a un dinero que por otro lado, por otras formas o por otras vías no está al alcance, y entonces la prostitución, desgraciadamente, es el oficio más antiguo de la humanidad. Tal cual. Ojo, no digo solo la prostitución femenina, prostitución en general, humana, Todo, ¿no? Todo, porque, todo. a ver, ese es el lado oscuro, ¿no? De la humanidad, Desde que el mundo es mundo. exactamente. Y
incluso profesor, en el contraste que hace la abuela cuando cuida tanto de los huesos y se preocupa por los restos de su esposo y de su hijo. Muy bien. Los amigos. Claro, muy Los bien, amigos. Mercedes. Qué buena observación también la tuya. Incluso llama la atención los contrastes. Claro. Porque una mujer preocupada por conservar los huesos Claro. de quien fuera su marido y su hijo, los amalijes, Eh, mientras explota sin ningún resquicio de, digamos, de moralidad a su propia nieta. La Vieja utiliza y turra. la explota. Es decir, protege lo que ya no vive y embrutece y manipula lo que está vivo. Hay como una doble personalidad. Pilar, Claro. Pilar. A mí me parece que, bueno, el trasfondo de todo eso son esas historias que se transmiten casi familiarmente, en silencio, opresiones o maltratos o lo que haya vivido cada uno. Y entonces me da la impresión de que esas dos mujeres padecieron esas vejaciones desde que nacieron, vamos a decir, porque ese sometimiento fue total desde un comienzo. Primero sometiéndola a labores que no estaban a la edad y después sometiéndola ya directamente a tener que hacer una vida así de prostituta, ¿no? Prostituta como había sido la abuela. Claro, pero yo creo que nadie se claro, anima a cierto, prostituirse bien. cuando no ha tenido alguna experiencia de prostitución, de que la hayan prostituido. Me da esa impresión que psicológicamente el ser humano no está preparado o no le surge prostituirse fácilmente si no ha tenido alguna experiencia que la ha dejado marcada a fuego. Y lo que hacen, me da la impresión las dos, la abuela con la nieta, y la nieta después con Ulises, es vengarse. Es una forma de venganza, de una forma de no haber reflexionado sobre ellos y de seguir lo que les había sucedido y seguir pasando esta, vamos a decir, esta cosa tan terrible, este agobio, este odio, esta soledad, en este caso a su nieto, ¿no? A su nieta. Pero la nieta también a su vez tiene una actitud donde se venga de los hombres con este chico inocente que la amaba. Y ella no tiene un parámetro para medir ese amor, porque el amor que ella ha recibido estuvo siempre sujeto hacia abuela, al acatamiento, ¿no? De lo que le decían. No había conocido el amor. No había conocido el amor real, aunque había tenido algún, vamos a decir, algún indicio cuando la habían acariciado o le habían hablado con ternura y todo lo demás. Claro, pero ella no había podido, me da la impresión de que no había podido amar. Ella aceptaba su papel porque no le quedaba otra. Y porque era incapaz de su abuela. Quisiera agregar la oportunidad que tuvo para salir de al lado de la abuela cuando las monjas la secuestraron y la llevaron al convento. Y la abuela fue muy eficaz para arrancarla de ahí. Y la Cándida prefirió volver con la abuela. Porque el mandato está dentro. El mandato mejor para no ella irse con... No, ella, perdón, ella sale del convento porque la va a buscar Ulises y con la condición de casarse, sale casada del convento. Yo creo que... con Ulises. Con Ulises no, con otro que apareció. Con otro, sí, La esa casa parte... con otro que ni conoce.
Claro, eso es lo que no le entendí esa No, parte. era un viudo, un viejo que ella contrata, un borracho, un viudo, y le dice cuánto me da cosa para que se case con la hija, y se lo tira como a los perros, le dice, tomá, elegí a mi hija, y le dijo a la hija. Ese fue el principio, con esa persona. Ahora, Le dijo, ¿y por qué la chica acepta? Eso es lo que no entiendo. porque Para directamente irse, no le dio oportunidad, pero aparte porque ella se quería alejar del abuelo. Por eso después cuando aparece este muchacho de las caravanas, realmente se enamora, no es que se enamora, se enamora. Claro, pero ahí en el No, pero convento, es posterior lo de las mal, monjas. no se escapa del convento, se Claro, queda, claro, la hacen trabajar mucho, es otro trabajo. claro. claro, Ella es otro, Igual, es una explotación igual. Porque era chica. igual. Un Sí, convento, Y en un después convento se casa con un X, no sé, sí. pero a mí me pareció que no era viejo. Pero prefiere después, entre irse, ya las monjas no podían decir, no te quedas acá, porque ya estaba casada, ya estaba emancipada y ya no tenía más pecado, porque ya se había casado. La tuvieron que dejar ir, pero ella al elegir poder irse con ese otro, eligió seguir con la abuela. Y porque es una parte también de sometimiento. Soltar para saltar, como dicen a veces. Un sometimiento por ambas partes. Pilar, Aparte por plata era, porque le ofreció cuánto le podía dar. No era gratis tampoco. Pilar. Que habiendo sido sometida desde que nació prácticamente, su conocimiento y su incapacidad para revelarse de lo único que conocía era total, era total. Ella no podía defenderse, no podía contestar a otra cosa porque perdía el único contacto en la vida que tenía, que era su abuela. Era como una esclava. Para no perder eso, ella tenía que decir el sí, abuela, siempre. Y no surge, yo no creo que en la psicología humana surja así el hecho de revelarse de golpe de una opresión tan invasiva, tan grande. Ella no era, ella Era como una esclava, nada más que esclava de sangre. peor todavía, peor todavía. Pilar, ¿te parece que no sucede? Les pregunto una cosa, mi opinión por este lado. A ver, hay sometimiento, pero capaz está solapado, por decirlo así, de no hacer otra cosa porque lo ven naturalizado. A ver, la fajaban, era prostituta, todo, pero lo ve naturalizado. Al ver algo distinto, al no ver un amor verdadero, también las situaciones, ¿no? Y se vive actualmente, yo creo. Claro. Es Claro, que, porque es lo único que conoció en realidad ella, ¿no? El contacto Por con... eso es lo el único que sometimiento lo ve conoció. como algo natural. Y claro, lo aceptó como algo natural. Y Tal al cual. final, a mí me parece que tiene conexión con el final. Cuando ella, lo único que le interesa ahí es el oro. Chaleco de oro. Tenía la abuela en el chaleco. Sí, exacto. Sale corriendo con el oro rumbo al mar. Busca la libertad. Claro. De alguna manera ella, no sé, quiere rescatar su dolor, que está ahí, metido adentro de ese oro. Y de alguna manera, Sí. lo pienso así, ¿no? Y de todas alguna las manera... observaciones que han hecho me han parecido ¿Cómo? más que prudente. Voy a decir dos cosas. Primero, bueno, de algún modo ya Lindo, estaba Pilar. sucediendo. La abuela logra rescatar a Heréndira, ¿no? De ese monasterio, de ese lugar donde está recluida por las monjas, a través de un ardid, Claro. una trampa. Porque la única forma en que la joven podía salir era siendo mayor de edad o estando casada. Entonces recurre a la estrategia de hacerla casar con un hombre X que estaba por ahí.
un joven de boca desdentada y con diente de burro, dice. Sí. Digamos, un mestizo, lo utiliza solo con el fin de recuperar a su nieta y continuar otra vez con el mismo nivel de explotación o peor al que la tenía sometida. Claro. Eso por un lado. Por el otro, todas las acotaciones que la fui escuchando, todas las acotaciones son muy prudentes y son muy racionales. Y tomaría esta última, sugerida por Ángeles y por Pilar. ¿En qué medida podemos encontrar esta forma de abuso, de explotación dentro del ámbito familiar? ¿De qué manera podemos involucrarlo con el mundo real? Bueno, Ángeles, bien, recurre a un hecho muy reciente, Sí. pero ¿cuántos acontecimientos, hechos de este tipo deben suceder a menudo, a diario, sin que llegue al conocimiento social o al conocimiento masivo o a nuestro conocimiento? Y llega cuando matan a la chica que hizo 150 denuncias y le pusieron un perimetral y volvió lo mismo, el ex o no sé qué, y usan a los niños para mentir para acercarse y al final, eso hace varios años que lo estamos viendo Bueno, y yo surge el recuerdo, no sé si movimiento Ni Una recuerda, algunos Menos y años todo atrás, eso. el asesinato de una criatura en Hurlingham, También. de un padre que estaba en la cárcel. Y aparentemente, porque en definitiva no sé cómo se resolvió, lo cierto es que la criatura fue la inocente, que murió en una historia tenebrosa. Terrible. Y lo que dice Pilar es, tomando como referencia el caso de Heréndira, es que posiblemente Heréndira no tendría otro conocimiento más que el que ella conocía dentro de su breve vida. Era su mundo. Claro. Entonces, esto tiene que ver con educación. Porque si ella no tenía más conocimiento y no sabía más, era porque no se había involucrado con jóvenes de su edad, era porque no había concurrido a una escuela formal, era porque muy probablemente la chica, la criatura, fuera analfabeta. Y que Sí, el era mundo muy estaba frecuente en centrado en esa la época. abuela. Era muy frecuente en esa época. Entonces, la escasa formación, ¿no?, de la niña pudo haber influido directamente en esto de tomar una resolución desde su lugar una vez que ella maduró, pero dentro de sus posibilidades. Y la posibilidad la vio en la figura de Ulises, Claro. que para ella va a ser la herramienta, el arma necesaria para ser libre. Porque lejos de irse con Ulises, lo dejó abandonado. Claro. Lo utilizó para sus fines. Entonces, es muy probable, sí, estoy de acuerdo. Lo que habría que ver también, que no es un dato menor, es el espacio geográfico, ya sabemos que es la Gran Colombia, que es Colombia. ¿En qué tiempo aproximado del punto de vista cronológico acontecería este hecho? Eso podría aclarar un poco. 1800, 1850 por ahí. Un poco más Sí, acá. Pero hay que buscar pistas, hay que buscar pistas. Y yo creo que en la época del principio de la guerrilla. Ah, no, claro, sí, puede ser, en la época de que había todos los problemas en Cuba, Centroamérica, todo, y eso en Porque hay 1950 y pico, referencia de 60, revoluciones. 1960, pero Yo diría, sí, un poquito menos, un poquito antes. 50 y En los pico, 50. En los años 50, está los la años 50. situación que acontece más o menos por esa época. Porque además habla de un fotógrafo exacto. Sí, que sí, los acompaña a todas partes. exacto. Ah, y nombra una prenda femenina que se nombraba en A esa ver, época, una combinación.
que si sí, yo del agua. fuera un poco combinación es más lo mismo, joven, ¿no? no sabía lo que es. Ah, claro, Era un enagua, claro. pero en Las señoras, las damas, Y se usaba para esa época, lo que para se el llamaba 50 y enagua, pico, 40. es verdad. Lo que sí, se en los llamaba 50, enagua. 60. Antes también, sí. Ustedes sabrán mejor, pero que se Yo utilizaba no debajo de la existía. pecera. Tiene suerte, yo sí. ¿Vos Claro. sabés lo que Yo es, no José Luis? existía. Y lo usaba mi mamá eso. Sí, mi mamá. Así que me Ay, acuerdo. José. Bueno, Muy bien, qué cultura. Muy usaba bien, mi mamá, bien. mi abuela. Estamos hablando, yo Fíjense, nací en el 55, así que no es que la vi a mi mamá con la enagua porque era abajo de la ropa. Pero sabía que estas usaban pequeñas esas cosas. referencias, estas pequeñas referencias sirven para, para ubicarnos cronológicamente. No es necesario que nos diga esto acontece en 1900, tanto en tal lugar. No, uno tiene que ir observando Claro, buscar la las descripción. pistas. Y estos pequeños detalles. Bien, seguimos con realismo mágico. El realismo mágico, ¿Puedo decir una sí, cosita claro, cortita? sí, Me gustó mucho lo que dijo Pilar sobre que cuando ella se va y nadie más la ve y se lleva el oro, ese oro, en ese oro está todo su degradación, todo su trabajo y su frustración y todas sus cosas, y ella se lo lleva porque es de ella. Y, y es lo que le saca a su abuela, aparte de, bueno, utilizar a Ulises para sacarle la vida. Y ella se lleva eso y de alguna manera se recupera a sí misma. ¿No, Pilar? ¿Eso es lo que querés decir? Sí, y yo iba un poquitito más lejos en esto, A ver, en que perdón. se lleva el oro y ella se va hacia el mar. Se lleva lo que era de ella, porque en realidad era su sudor, era sus padecimientos, era todo eso. Pero para ella el oro, que no lo había manejado jamás, no tenía el mismo valor que tenía para la abuela que había negociado con todo. Para ella tenía ese valor, me da la impresión, ¿no? Entonces ella va hacia el mar y ahí el autor, García Márquez, deja un final abierto para que pensemos lo que nos parezca a cada uno. Y yo en ese momento al leerlo lo que sentí era que ella iba hacia el mar y como no la encontraron nunca más, ni no supieron más de ella, me daba la impresión de que ella se había adentrado en el mar y que el peso de ese oro, de su dolor, la había hundido. Sí, el dolor no. Yo creo que Como la, al unirse con el oro se encontró, a ver, encontró su libertad, se Claro. encontró ella misma, se autoencontró. O sea, todo Se lo que le recuperó. pasó, todo Y lo que... no la vieron más porque se subió a un barco. A mí no me quedó, no tuve la idea de que se hundió, que el oro la hundió. No, se rajó y no la vieron más No. porque, ¿no? Bueno, con Estoy de Pilar acuerdo en pensamos ese igual. No. momento, de La acuerdo con única vos. forma de liberarse con todo lo que ella sufrió es el mar y como Alfonsina Stone, abajo Tal del cual, agua. sí. ¿Te parece Y un ser morirse Sí. humano después de una viviendo vida de no se va a mierda? olvidar nunca todo lo que le ¿No le pasó, tocaba por más hacer oro feliz que alguna tenga. vez? Oh. El oro no le va a tapar todo lo que le hicieron psicológicamente. La única forma es muriendo, claro, desapareciendo del este mar. No relato, hay otra forma de que se quede libre, claro, que esté libre el ser este humano. libro Con todo lo que le está pasó. clasificado como novela corta o cuento largo, porque puede ser considerado un cuento largo o en su defecto una novela breve, corta, es de final abierto. Sí, puede ser una cosa. Es de Va de final acuerdo al abierto. libre albedrío de cada Por uno. eso mismo, como es de final abierto, para la próxima clase quiero que me hagan un pequeño texto narrativo construyendo final. No se abuse, profesor, no se abuse. No, Eso es ¿cómo me van a abuso. avisar? Yo quiero jugar con la imaginación vuestra también. A ver, Y pero tres de tus alumnos pensamos iguales, Pilar, José y yo
Pensamos que esta mujer se fue abajo del mar. Bueno, Bueno, pero eso no interesa, lo importante es lo que piense cada uno y lo que pueda hacer cada uno. claro, La No imaginación de somos cada uno. 3, somos 10. Varios. claro, lo que tiene, Ocho, por lo menos. claro, lo que tiene Lo lindo es escuchar qué le sugiere a cada uno, ¿no? Ese Claro. final así abierto. claro, lo que tiene estos libros, o estos relatos, es que al tener final abierto, queda sujeto a la imaginación del lector. Es así, Claro. cada uno imagina lo que quiere, Claro. es libre. Eso es como una serie que estaba viendo yo hace poco en Netflix de un hospital, que me la cortaron abruptamente y no le dieron final. ¿Por qué? A pesar que algunos personajes se fueron, porque el hospital va a seguir, y como ahora vino el COVID, y dijeron que no querían representar las escenas de estos momentos, algún día cuando termine, entonces queda el final abierto para que el hospital siga, porque obvio, el hospital es la vida y va cambiando. El personaje, lo que se llamaba New Amsterdam, está muy bueno, es un hospital de Nueva York, real, pero que lo hicieron como que si uno estuviera ahí, genial, ¿no? En Netflix, ¿no? Pero bueno, también dejaron un final abierto, porque seguramente va a haber otra tercera temporada, esta eran 2 nada más, pero espectacular. Yo apelo a vuestra imaginación para que ustedes, en una breve hoja de 15 renglones, le den el final que ustedes prefieran. Claro, Hay total y absoluta libertad. Bueno, Pueden cuando incorporar corrija, profesor. Pueden incorporar otros personajes. Sí. Pueden incorporar otros personajes. para Usted dar- cuando corrija, acuérdese que no somos García Márquez. No, pero bueno. Perdón, que yo salí un ratito, entonces es un texto para darle final a la novela de García Márquez. Exacto, Ah, está bien. exacto. está bien. Porque es un final abierto. Y acá estábamos discutiendo cuál pudo haber sido el final de Heréndira. Que Ajá, cada uno lo cuente libremente. bien. Pueden bien. incluir algún otro personaje, pueden incluir diálogo, pueden revivir a la abuela, pueden hacer lo que es libertad total y absoluta. No, a la abuela yo la dejo muerta, está bien, que no reviva. Es mala, es mala. Yo la quiero viva, muerta está bien. Ahí. No sé, a mí se me ocurre cosas perversa. también, obvio, ¿no? Yo también La pienso. abuela perversa, ¿Eh? pero ella también. Yo no sé si es perversa, yo creo que la vida que llevó la mujer, porque fue una mujer que indudablemente era prostituta y de pronto se encuentra con un hombre que la quiere Claro. y que intenta darle lo mejor. Claro. Y ella se convence, ella cree que ella es merecedora de lo mejor. Y cuando el hijo aparece con una chica que no es pura, indudablemente, porque le dice que es una mestiza, que no es una hija legal, digamos, para ella es menos, no merece ser su nieta. Yo creo que eso la desmerece. Y intenta que ella le dé lo que le corresponde, es decir, el bien que el marido intentaba darle y que el hijo no le pudo dar porque se murió. Es decir, yo creo que esa es la mente de la abuela, por eso se aprovecha de la chica. Y la chica se acostumbra porque cree que es lo único, como muchos, no llega a nuestro conocimiento ciertas cosas que suceden en el interior profundo, Chaco profundo, Santiago profundo. Hay chicas que se acostumbran a la miseria y a servir a cierta gente porque no conocen otra gente. Yo recuerdo una cosa muy triste que sucedió acá en Bellavista. Teníamos un burdel en tiempos de, ya pasados años, yo trabajaba en tribunales, y rescataron muchas chicas paraguayas que que estaban esclavas, porque trabajaban en el burdel, les daban ropita, les daban cositas y dinero que mandaban a la familia en Paraguay. El juez de menores se veía en un problema terrible, porque esas chicas él las tenía que mandar a Paraguay con la familia, y las chicas no querían, porque eran felices acá. Acá comían todos los días, y la señora que las atendía les daba cosas bonitas para ponerse. Entonces uno no entiende, acá la están explotando, las usan, y sin embargo acá comían todos los días, y tenían cosas bonitas para ponerse.
En vez si las Estaban mandaban a Paraguay, acostumbradas a una vida que no, a ver, no estaban en Paraguay no iban a comer todos los días, los padres la iban a vender igual, pero por 2 monedas, y bueno, pero que el juez la tenía que mandar de vuelta, porque la ley decía que tenía que volver a los padres, como los padres. Es terrible esa realidad. Entonces Bueno. yo creo que Heréndida no conocía otra cosa, entonces para ella le era lo normal. Y no se quedó con el marido que le eligió la abuela porque era feo, porque tenía esa boca de burro. Simplemente, entonces, entre servir a un tipo feo, que no conocía, y continuar sirviendo a la abuela, que ya la conocía y que sabía qué vida le iba a dar, siguió sirviendo a la abuela. Yo creo que más malo conocido que bueno por conocer. Bueno por conocer, exactamente, exactamente. Pero claro, pero perdón, Sí. pero ella no solo, o sea, servía a la abuela, pero seguía prostituyéndose. O sea, Claro. que no entiendo, ahí hay una cosa media Pero quizá retorcida. el marido pero quizá en su cabeza pensaba que el hombre ese el muchacho ese con que la habían casado, también la obligaba a prostituirse, y encima lo tenía que soportar a él, que era horrible. Sí, ya estaba Doble acostumbrada. castigo, doble castigo. Claro, estaba acostumbrada con la abuela, ya sabía lo que le esperaba y sabía cómo manejarla, porque ella sabía cómo manejar a su abuela. Sabía cuándo no escuchaba, sabía que se dormía y después que se dormía no se despertaba, entonces tenía también sus libertades, digamos, que él las aprovechaba, y las aprovechó para matarla. Así que... Es muy prudente y es muy clara tu caracterización realista y esta conexión que haces entre el libro y la realidad, el mundo que nos toca, y es verdad lo que dice María Cristina. En el fondo, por ahí nos impresiona la narración Sí, que hace García Márquez, pero es una realidad que acontece en este tiempo presente, la trata de blancas, llamada así de manera exactamente. efectiva, y que acontece en los espacios o los lugares ocultos de nuestro territorio, que es muy, muy extenso, y que sucede también con jóvenes y chicas que vienen de los países periféricos y que vienen a la gran ciudad para trabajar de eso, del mismo modo que muchas mujeres emigran a Europa y hacen exactamente lo mismo en otro nivel de consumo. Claro, exactamente, sí. La Dolce Vita, que en realidad no. No es. No. Con la esperanza de un mundo mejor, que, ay, sí, voy a tener un trabajo, mandarle la plata, sí. Provisorio, sí, pero después, ¿a qué precio? La libertad ahí Yo he no tiene precio. conocido casos en España de gente de Latinoamérica que estaba allá y a la familia decía que trabajaban, que estaba muy bien el trabajo y en realidad se prostituían. Claro. Y enviaban dinero a sus hijos que estaban en el otro continente. Sí. Sí, hay países como Holanda que son muy serios, muy democráticos, muy con su reina y todo, y sin embargo están a la vera del río mostrándose con una libreta sanitaria porque es oficial, en Holanda, por ejemplo. Y como es un país de primer mundo, de mucha cultura, de redes, Claro. y no de ahora, de hacer, pero con la libreta ya sabiendo del que pasa por la calle, tiene el cartelito y ya saben que, pero bueno, a la vista de... Y pero José, pero si fuera tan naturalizado Varios también, tampoco sería la explotación, ¿no? Yo creo que es como el tema de la droga, si fuera todo tan legal, no habría tanto, incluso tanta trata, tanta desaparición de personas. Susana. Sí, lo que yo quiero decir cuando hay ciertas mujeres que se ofrecen con la libreta, como dice José Luis, que tienen salud porque están controladas y demás, ahí ya no hay sometimiento, porque es una elección de la propia persona que decide hacer ese trabajo. Sí. Otra cuestión es lo que yo no entiendo, el sometimiento humano, a hacer algo desagradable donde la persona
pierde la condición de ser humano, porque ya pasa a ser una cosa utilizada por otros, que va en desmedro de su dignidad. Entonces, no sé si es tan, ¿cómo decirte? La chica que es obligada a hacer eso, perdió su condición humana ya dejó de existir como ser humano, ya dejó de ser persona, ¿no? Tanto el que la usa como la que lo permite, ¿no? Es que en un momento creo que Heréndida dice que ya ella no lo siente. No me acuerdo en qué parte de la lectura, verdad. dice como que ella ya no siente, ya no lo siente, que le da lo mismo. Claro, pero cuando su abuela la obliga a tener sexo con 15 personas, que llega un momento y ella se desespera y grita y dice que tiene vidrio en sus huesos de tanto dolor por el maltrato que recibe. Y ahí donde la abuela dice, bueno, hasta acá, hasta acá, hoy se termina, vuelvan mañana, porque ya ella no tolera un abuso más. Entonces me pareció una novela terrible, cruel, es terrible. muy atroz. La verdad que me atrapó la literatura, la forma de escribir de Márquez, pero el contenido muy cruel, muy No, cruel. pero es casi real. Ahí es real porque es la vida que pasa en todo el mundo. Tal No cual. hablemos de Argentina, ¿Cuántas? Centroamérica. Eso pasa, como dijo Carlos al principio, es una de las cosas más viejas de la humanidad. Así que está bien el Tal relato cual. porque es la realidad. Que haya cosas ficticias alrededor no importa, pero justamente para que le pegue, porque yo a veces escucho acá en la radio, no me acuerdo, en cualquier programa todavía siguen hablando de eso de qué es la trata, y lo dicen medio sarcásticamente, está bien. Están señalando que hay personajes oscuros que se burlan. Y dicen, no, la chica, para que después, viste que habrás escuchado la propaganda, lo que es la trata, que ellos lo dan como en serio. Pero hay un trasfondo que es como que del otro lado es una burla. Entonces, viste, está bien que en estas cosas, escriba quien escriba, se relate. Para eso hay un escritor, un artista, un protagonista dentro de un libro, dentro de una realidad que es muy dura. Y bueno, lamentablemente no se pueden esquivar hechos, sea en una colonia, en una guerra, que también pudo ser, en la vida normal de ahora, en la antigüedad, 50 años más, ojalá que no. Perfecto. Sí, nadie puede decir que no, porque en representación de esa chica hay millones, quizás en la historia, que han sufrido como ella, lo mismo más. Pilar. A mí la verdad que el libro de García Márquez me atrapó totalmente. Es difícil dejarlo de leer una vez que uno arranca. Hay que leerlo con tiempo para no tener que irse y cerrarlo. Y varias veces. Lo que uno comienza con la lectura, no quiere dejarla. No quiere decir que estés de acuerdo con ninguna de las cosas que sucedían dentro del libro, ni con la abuela, ni con la prostitución, ni nada de eso. Pero es un hombre, García Márquez, que ha sabido interpretar, ha sabido poner en palabras el dolor de la prostitución. Y cuando uno lo capta, cuando lo captas o te das cuenta, yo creo que la admiración por el escritor está, porque la verdad que es admirable esa novela en cuanto lo que muestra no te gusta, obvio, pero que es así. Y yo me pregunto, ante todo esto que pasa, la prostitución, ¿qué sucede con el hombre que paga el amor? ¿Qué le pasa al hombre que paga el amor? ¿Qué le pasa al hombre? ¿Qué le pasa al hombre que prefiere tener amor con una criaturita de 10 años, de 12, de 15, porque es como un estreno para ella? ¿De qué se quiere vengar el hombre? ¿Qué le pasa? ¿Qué le sucede al hombre que no consigue el amor por sí mismo? ¿Es desvalorización? ¿Qué es lo que hay?
¿Qué es Bueno, lo que es le pasa en lo una buena profundo? pregunta retórica, es una muy buena pregunta retórica y cuya temática, vos fijate, Pilar, fijémonos, en realidad nunca se habla de este tema. Se No, habla, por eso me llama la atención, claro, se que habla uno ha leído siempre sobre eso, o de la persona que se prostituye, pero no se habla justamente de estos otros que el son otro. los que alimentan esta acción inmoral. ¿Y pero no estaba el loco de Mar del Plata? El Porque loco de Mar son del Plata que mataba a partícipes las necesarios. prostitutas. Si no estuvieran, no habría. Claro, claro, partícipe necesario. En realidad yo no sé exactamente cómo está legislado el tema en nuestro país, porque siempre hubo preocupación en todos los estados por darle una permisividad a la prostitución, de darle, digamos, una cierta protección en un determinado marco y con determinadas condiciones. Pero lo cierto es que tal como se ve y se observa en este relato de García Márquez, lo cierto es que desborda, desborda a la ley y sobrepasa lo que es humano, lo que es mínimamente aceptable. Eh, Aquí García Márquez desarrolla un relato con un eje temático específico, que está muy claro, pero toda la obra de Márquez está llena justamente de hechos de toda índole. Este es uno. Imagínense, busquemos, si uno quiere hablar de amor, vamos a cambiar, lo pasamos al mundo amoroso, del amor posible a lo largo de toda una vida, y ahí tenemos el amor en los tiempos del cólera. Una joven pareja de enamorados, adolescentes, que se separan, cada uno hace su vida y ese amor nunca se destruye. Llegan a viejos, se vuelven a reencontrar con el mismo amor que cuando eran adolescentes, a pesar de que cada uno, sobre todo ella, ya había hecho su vida y bien hecha en un ámbito, digamos, también de mundo patriarcal, de una Colombia de los años 50, en la que todavía la tecnología es algo inexistente. Y en una descripción muy similar a la que hace García Márquez en este relato. Márquez creó un pueblo que después se convirtió en una especie de ícono, Macondo. Macondo. El nombre de Macondo es un pueblo de ficción, pero está basado también en el mundo real, donde suceden muchas cosas propias del realismo mágico, aparece expresado de manera superlativa en Cien años de soledad. Los hechos que acontecen en los 100 años de soledad, que es la novela escrita en el año 67, 1967, novela que lo llevó a la fama, que fue editada, y vaya, yo soy afortunado, tengo la edición original del año 67, se está desarmando, pero está, que fue editada por Editorial Sudamericana, porque García Márquez estaba prohibido en Colombia por cuestiones ideológicas, y además porque en la mayor parte de Latinoamérica había gobiernos militares, Exacto. había dictaduras, las persecuciones a la libertad de expresión era un hecho cotidiano. Entonces, los periodistas y otros, los intelectuales, debían emigrar. Bueno, es el caso de García Márquez. García Márquez, Perdón, profesor, ¿no es La hojarasca el primer libro donde habla de Macondo? sí, él en varios libros cita el nombre de La Macondo. ciudad de Macondo, sí. Es decir, todo esto que leemos pongamos, en La hojarasca, el general no tiene quien le escriba, este otro que comentábamos en el historial de las historias escritas por García Márquez, El amor en los tiempos del cólera,
Relato de un náufrago, la de Santiago Nazar, Crónica de una muerte anunciada. Todos estos relatos están desarrollados en función de un tema central, pero todas estas novelas se juntaron en una única obra por el estilo, por la forma, por el contenido y por la manera de escribir, que es Cien años de soledad. En Cien años de soledad encontramos el resumen de todo lo escrito por García Márquez y en su formato expresivo más elevado, donde vemos, por ejemplo, el uso y abuso de un recurso literario que es importante conocerlo para cuando tengamos que escribir, que se llama la exageración, la hipérbole. Hipérbole con H, con V larga. La hipérbole es un recurso retórico, literario, que entre otros recursos, la metáfora, por ejemplo, la antítesis, necesitamos conocer y necesitamos ejercitar. ¿Qué es la hipérbole? La exageración. García Márquez lleva todo lo que vemos, pero al extremo, a una exageración brutal, en lo bueno y en lo malo. Y de repente encontramos allí una descripción, no recuerdo de qué libro, y entonces, ¿no?, el conductor rápidamente se subió a su chatarra, donde llevaba 52 pájaros, 3 gallos, 2 de riña, 1 negro, una culebra, una serpiente, 2 monos, y hace descripciones, pero que desborda, llevando a la exageración más extrema, como un recurso donde él se estilizó de esa manera y que se lo reconoció justamente como el que exagera todo lo que escribe. Por eso mismo acá en La Heréndira también hay algunas exageraciones, pero sacando las exageraciones y dejando el hueso, los huesos, la estructura de la historia, obviamente identificamos, reconocemos un relato muy fuerte por el contenido. Pero es que todos los relatos de García Márquez, digamos, se involucran con situaciones crueles, crueles. Hay una escena, a ver, de 100 años de soledad, yo la marqué. A ver, la voy a leer brevemente. Es una escena nomás que sucede, acontece en Macondo. El libro 100 años de soledad. Dice, hicimos tantas guerras y todo para que nos pintaran la casa de azul. Cuando llegó la compañía bananera, sin embargo, los funcionarios locales fueron sustituidos por forasteros autoritarios, que el señor Brown se llevó a vivir en el gallinero electrificado para que gozaran, según explicó, de la dignidad que correspondía a su investidura, y no padecieran el calor y los mosquitos y las incontables incomodidades y privaciones del pueblo. Los antiguos policías fueron reemplazados por sicarios de machetes. Encerrados en el taller, el coronel Aureliano Buendía pensaba en estos cambios y por primera vez en sus callados años de soledad lo atormentó la definida certidumbre de que había sido un error no proseguir la guerra hasta sus últimas consecuencias. Por esos días, un hermano del olvidado coronel Magnífico Bisbal llevó su nieto de 7 años a tomar un refresco en los carritos de la plaza. Y porque el niño tropezó por accidente con un cabo de la policía y le derramó el refresco en el uniforme, el bárbaro lo hizo picadillo, a machetazos, y decapitó de un tajo al abuelo que trató de impedirlo. Una escena violentísima, Lo decapitó lo de narra una. como un hecho natural, cotidiano, en tiempos en que la Gran Colombia, digo la Gran Colombia cuando la Gran Colombia era la Gran Colombia porque era Colombia, Venezuela. Panamá, Venezuela, Bueno, sí. Ecuador,
Desde el siglo XIX, la Gran Colombia venía sostenida con el ideal bolivariano, pero después los intereses externos, ajenos a Colombia, la dividieron. Y cuando habla de la compañía bananera, habla de una famosa compañía bananera de origen yanqui, que se estableció en Centroamérica para la explotación bananera, y bueno, hizo los estragos que hace todo capital ajeno, de explotación total y absoluta a los propios que habitan el propio territorio. Algo de eso acontece también en Colombia. Y claro, esta pequeña escena donde el militar degüella al abuelo de la criatura, me recuerda también una escena del relato de Esteban Echeverría, El Matadero. El Matadero. No sé si recuerdan el relato El Matadero de Esteban Echeverría, Sí, cuando describe la época de Rosas. ¿Cómo mataban a los animales? Claro, pero mientras mataban a los animales al mismo toro, que lo buscan ahí para matarlo y después personificado en un unitario, también hay una escena donde muere una criatura, un niño, y pasa totalmente desapercibido, como si fuera un hecho natural. Hasta se puede decir que el mismo Esteban Echeverría ya había hecho un anticipo del realismo mágico del siglo XX, que en el caso de García Márquez lo lleva justamente a la magnitud expresiva más grande conocida hasta entonces. Y en cada relato, y bueno, citaba el caso de Cien años de soledad, hay muchas escenas en Cien años de soledad de realismo mágico, porque en una de esas escenas, por ejemplo, narra el caso de una de las Buendía, una de las mujeres, que una determinada noche se convierte en ángel y la evita. Y el pueblo ahí mirando, observando como un hecho maravilloso, extraordinario, como un hecho que después también se mezcla con las supersticiones y con lo religioso, dejando, digamos, inconcluso o indefinido el límite. ¿Dónde está lo que es religioso y dónde está lo que es maravilloso o extraordinario? De hecho, muchas historias religiosas se basan justamente también en esta percepción de acontecimiento extraordinario. La sangre de Cristo también es así. Que una estatua donde está Cristo de repente en una escena, alguien relata, porque la han relatado, y la misma estatua que está en la iglesia comienza a sangrar, es un hecho sobrenatural, es un hecho mágico, es un realismo mágico. Pues bien, cualquier libro de García Márquez está sugerido para leerlo y para conocerlo. Si yo les tengo que sugerir, sin duda, sobre todo ahora que viene otra vez, que vamos a hacer, no nos queda otra alternativa, un par de semanas de encierro, si tienen 100 años de soledad, disfruten una de las mejores novelas del siglo XX. Y ahí vamos a tener al autor, a este García Márquez, en su mayor esplendor. A tal punto que este libro que acabamos de analizar, el de la Cándida Heréndira, nos va a parecer un libro, no digo precario, pero un libro, digamos, que queda ahí relegado, ¿no? Que queda relegado. Del mismo modo que han quedado relegadas otras obras también muy conocidas como Relato de un náufrago. Entretener al público, al lector, con la historia de un náufrago que se la pasa como 2 meses en alta mar. Yo Una creo que película. en 2 días se me acaban las ideas. Como la película que hubo del náufrago que hablaba con el melón, ¿te acordás? La sandía, así que era el de Tom Hanks, ¿no? Una pelota. Claro. Una pelota, que después, bueno, se la pierde y se quiere morir porque era el único que podía hablar, el otro ser.
Para él era como un humano que durante un tiempo lo acompañó, ¿no? Ese material que les pasé como lectura complementaria, yo se los pasé no tanto porque sea de lectura obligatoria, sí me pareció que era interesante, sobre todo para los que tienen interés de saber siempre un poquito más. Es un análisis general, es un análisis de el general en su laberinto, referido a la fase última, al último tramo de la vida de Bolívar, libro que le trajo muchos problemas a Márquez por haberse involucrado con un mito, ¿no? Con un héroe, pero que de repente lo deviste de pies a cabeza y lo muestra como un ser humano. Claro. Es como Tenía sus cosas, Bolívar, ¿eh? a escribir sobre San Martín y mostrar cosas que no se deben mostrar. Bueno, pero era la realidad. Yo vi un poco de la serie hace poco de lo que era Bolívar y San Martín justamente en el Alto Perú, y bueno, y ahí decía cómo era Bolívar, con sus amantes, sus cosas, Monteagudo, que después lo terminan matando, que por Exacto. ejemplo ahí vos contás de una forma, y yo en Netflix lo cuentan de otra, como lo mataron a Monteagudo, pero eso Claro, no es base de discusión. lo que dice El tema es José. Bolívar. Y después en Netflix él dice así nomás, después lo cuentan de otra manera. Claro, exacto. Acá hay que separar un punto que para mí es crucial y que es uno de los temas en los que estoy involucrado desde hace tiempo. Literatura e historia, o historia y literatura, y que también lo planteaba Borges. Ha llegado un momento en el proceso histórico en que la historia ha mentido, Mucho, producto de doctrinas mucho. e ideologías, y de gobiernos que cuentan su historia a su manera, como si fuera la única, la auténtica, la verdadera. La demás, toda la historia que está fuera de este manual es falso. Pero Borges, en tema del traidor y del héroe, nos planteaba esta duda. ¿Es posible que parte de la historia que nosotros conocemos sea falsa? Y es posible que mucha literatura de las que leemos en relación a hechos históricos, a pesar de que es literatura, sea verdadera. Claro. Depende de quién la escriba. Vaya paradoja. Y en ese punto estamos. Hay que ver quién escribe la historia, Claro. y hay que ver también Eh, cuáles son yo los estoy intereses leyendo un libro de ideológicos del escritor. Balmaceda sobre Belgrano. Me lo prestó la biblioteca de Polvorines, lo tengo que devolver. Pero es apasionante. Y donde hay documentos y bueno, cita dónde encontró el dato. Bueno, investigó mucho este hombre para contar la verdad. Que si le damos bolilla a este libro, muchas de las cosas que se dicen, bueno, que están en la historia, no son ciertas. Como usted dice, profesor. Por eso digo, no hay nada mejor que la libertad crítica de cada uno y de cada una. Y para alcanzar una libertad crítica, es necesario formarse. Uno nunca se deja de formar. Todos Hay los que días saber. estamos adquiriendo algún pequeño conocimiento que contribuye a ese conocimiento y contribuye también a esa capacidad para discernir y saber diferenciar. Hoy estamos en un tiempo en que nos están engañando permanentemente. Ojo, no me refiero a los que gobiernan, a cualquiera. A los que gobiernan, a los que gobernaron antes, a los que están en los medios de comunicación, y todos en función de intereses políticos y sobre todo económicos. Económicos. Todo lo que mueve este círculo vicioso es la economía. Es el dinero. Claro, Pilar. claro. Yo iba a decir algo que también no ha tenido noción porque ha conocido un poquito estas cosas, ¿no? Que también hay que analizar y hay que estar abiertos a entender y a creer y a buscar. A ver quién es el que dice la verdad y quién no.
cuando alguien escribe una historia o lo que sea, hay que preguntarse quién le paga, quién es el mecenas que hace realidad esa publicación. Y ahí yo creo que tenemos el indicio de que si merece ser leído o no. Porque yo tengo un concepto de la verdad que es algo vivido y vamos a decir, como una decisión propia, ¿no? De decir, voy a decir la verdad, y cuando soy capaz de decir una cosa que no se acerca tanto, me siento traicionada a mí misma, porque la verdad es la verdad. Y como una fidelidad a eso, ¿no? Como una fidelidad a esa verdad. Como que así somos auténticos. Yo si hay algo que miente, si hay alguien que miente, no me gusta contactarme con esa persona, porque no sé con quién hablo. Yo quiero hablar con alguien que me diga la verdad, o sea, que sea veraz, que no mienta, que no le preocupe torcer la realidad para quedar bien. Exacto. Te cuento, Pilar, hace como 8 años, sí, con mi quinto grado, fuimos a Plaza de Mayo, al Museo de Ciencias Naturales a la mañana, y fuimos a Plaza de Mayo y a la catedral después del mediodía. Y después pudimos entrar al Museo de la Casa Rosada, ese que bajás, está, bueno, del lado de la plaza, no, para el otro lado. Por Balcarce. De Balcarce hacia atrás, hacia donde estaba el monumento a Colón, que ahora no está más, Sí, atrás. que ahora está el de Juana Zurduyes. Para Madero, Huergo, Madero, Colón. Para No sé. Madero. La avenida Colón ya no... No, no sé. Madero, sí la queda al puerto. Bueno. Bueno, fui a ese museo, bajamos con mis alumnos, y mis alumnos que habían estudiado, me dicen, mire señor, acá dice distinto. Mire señor, acá dice distinto. Bueno, pero ellos habrán leído otro libro, le dije. Es una vergüenza que no hayan leído todos los libros, me decían los nenes de quinto grado. Y sacaran su propia conclusión, como nos dice usted. Y bueno, yo no podía, estaba ahí, no podía darles mi opinión verdadera. Pero sí, está tergiversada la historia en muchos lados y ahí no debería. Bueno, esto Hay mismo, muchos turistas ahí, no puede ser, me da vergüenza ajena. esto mismo como lo tomamos como reflexión, que me parece oportuno. Han sido muy buenas reflexiones, Pilar, Ana María. En realidad, hoy han trabajado como me gusta a mí, han participado, y no solo que han participado, sino que lo han hecho además con mucha prudencia y con capacidad crítica y con independencia, como me gusta a mí. Muy bien, lo que había dicho María Cristina, hoy también está Carlos, como si José está levantando el brazo, se estuviera. ahoga. No sé qué está haciendo. Se está ahogando, José. no, Se quiero decir ahoga, sí algo. te veas. ¡Hola! Saqué una conclusión y la quería decir. Ah, bien. No, que para mí la conclusión básica son 3 puntos que han perdido la humanidad. O sea, no acá la Argentina, sino el planeta, ¿no? En general. Que son las guerras, la prostitución, que es lo que dijimos, y las drogas. Con esas 3 cosas, la humanidad se corrompió. Ese es mi resumen de lo que es la humanidad hasta el día de hoy, ¿no? Esas Ya que 3 estamos cosas. llegando ya al final, voy a cerrar la grabación por hoy. Después la voy a compartir con todas ustedes, con todos ustedes, hasta el próximo jueves, que nos vamos a encontrar ya con un nuevo tema.